Listo. Bien. Esperamos un momentito. Bueno, por aquí andamos. Espero que no me falle hoy aquí el internet. Y bueno, para que no consuma tanta banda, voy a apagar la camarita. Aquí estamos. Bien. Muy bien. Bueno, nuevamente buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de estudios coproparasitoscópicos para el análisis de materia fecal. Por ahí vimos pues por qué era importante la materia fecal, cuál era su procesamiento antes de llegar al laboratorio. Y simplemente para ponernos al día, alguno de ustedes me quisiera decir cuáles son las recomendaciones así de manera breve que se le dan a un paciente que va a acudir a su estudio coproparasitoscópico o a un análisis de materia fecal al laboratorio. ¿Qué recomendaciones les deben dar? A ver, Jennifer, ¿o alguien iba a decir algo, perdón? Sí, maestra, iba a decir que A ver, debe Michelle. tener Sí. una dieta exenta de carne y derivados alimenticios de cáscara dura. También no usar supositorios ni purgantes. Y informar al laboratorio de la toma de medicamentos. Y algo, además de eso, o sea, es muy importante que recuerden el recipiente en donde deben llevar la muestra. ¿Alguien que complemente lo de su compañera Michelle? Si quiere yo, maestra. Ajá, a ver, Jennifer, sí. Creo que habla alguien más antes de mí, maestra. ¿Quién quería hablar antes de Jennifer? Ay, fui yo, soy Jania. A ver. Tiene que ser un recipiente de boca ancha, transparente, tiene que estar limpio, pero también mencionó que no era necesario que fuera estéril y que fuera hermético. Bueno, aquí voy a aprovechar para que no se les olvide que debe de ser de boca ancha. No se puede recibir cualquier otro frasco, ni siquiera tiene que comprarlo así como muy sofisticado, que sea de boca ancha de preferencia y transparente, ¿sí? Porque si no es de boca ancha, es muy probable que el paciente, por colocar la muestra ahí, probablemente manipuló la muestra y puede haberse contaminado. Si no llega a ser, no se puede apreciar muy bien la muestra, pues también va a ser difícil que en el laboratorio se la reciban, porque en una primera vista, pues se ve si tiene sangre, si está bien, si no, pues desde ahí se descarta para prevenir que el paciente tenga que regresar en otro momento a repetir la muestra. Entonces, un frasco limpio, seco, de boca ancha, ¿verdad? Y de preferencia, pues lo más transparente que se pueda. Es muy importante. Ajá, a ver, Jennifer, ¿usted iba a decir algo diferente o quiere agregar algo? No, pues solo que tiene que ser estéril y que tiene que ser de plástico. Para el coproparasitoscópico o para el coprológico no es necesario que sea estéril, ¿sí? Si se va a hacer un coprocultivo, el frasco sí debe ser estéril. Entonces, si lo llevan estéril, pues no hay problema, está bien. Pero digo, por el costo, un frasco estéril es más costoso que uno no estéril. Si el paciente lo llega a comprar, pues repercute un poquito en su economía. Pero para los coproparasitoscópicos y coprológico, en general no es necesario que sea estéril.
Si a ese paciente, además del coproparasitoscópico y coprológico, le van a hacer un coprocultivo, no importa, ahí sí tiene que ser forzosamente estéril, ¿sí? La muestra en general, bueno, vamos a verlo más adelante, es pequeña como una nuez, pero ya iremos viendo cuándo se requiere un poco más de muestra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ustedes ya pueden dar una vista a lo que ya, a otras cosas que vimos, las características, consistencia, olor, color, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es parte de. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya habíamos visto un poquito esto. Nos habíamos quedado en el examen coproparasitoscópico directo, pero voy a retomar un poquito en esta parte. Bueno, ya que llega en la fase analítica, ¿verdad? Es decir, que ya se recogió, se aceptó, cumplía con todos, tenía todos los datos, ya se le va a hacer el estudio coproparasitoscópico, ¿sí? En este caso, en el laboratorio, pues se va a decidir qué estudio, dependiendo lógicamente de lo que haya solicitado el personal médico o el médico o algún otro químico que quiera solicitar, pero en general pues va a ser dependiendo de lo que se ha solicitado. Sin embargo, es importante que ustedes que van a solicitar estos estudios pues sepan que hay una gran diversidad, no se limita a un coproparasitoscópico, que es lo que generalmente viene en las solicitudes de los laboratorios, un coproparasitoscópico. Entonces, muchas veces descartamos opciones que son sencillas también y dan más información que un coproparasitoscópico. Pero bueno, vamos a conocer entonces, retomando aquí, y les recuerdo que había que revisar lo que venía en su manual de Faust y Rich. Ahorita van a intervenir ustedes, ¿sí? Entonces tenemos métodos coproparasitoscópicos cualitativos que están aquí, y estos métodos lo que nos van a decir es qué hay, qué organismos hay. Una vez que los realizamos, podemos saber si había trofozoitos, si había quistes o había ambos, dependiendo del método coproparasitoscópico cualitativo que hayamos seleccionado. Es decir, solamente nos dice qué hay y qué estadio, más no nos dice, ¿sí? Luego tenemos los cuantitativos, que nos van a decir qué hay, en qué estadio, pero además nos dice qué cantidad hay por gramo de materia fecal ese parásito. Quistes, generalmente es para quistes y huevos, larvas de gusanos, ¿sí? Entonces, los coproparasitoscópicos cualitativos nos dicen qué hay, los cuantitativos, además de qué hay, cuánto hay de eso por gramo de materia fecal, y tenemos otro grupo de estudios que son complementarios, que podemos solicitar y tienen una gran diversidad de aplicaciones. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, aunque no son digamos, de rutina, pero se pueden solicitar y bueno, ya en su momento los veremos tanto en teoría como cuando hablemos de algunos parásitos aquí. Ahorita nada más los quise adelantar para poder visualizar. Bueno, entonces tenemos los coproparasitoscópicos cualitativos. Aclaro, esto los vamos a mencionar en varias prácticas en donde hablemos de materia fecal. En algunas prácticas, por ejemplo, en la que sigue, en la parte 2 de protozoarios intestinales, vienen algunas imágenes que están aquí. Ya no las vamos a revisar a detalle ya, pero quiero que las consideren porque se van a utilizar dependiendo del parásito. Bueno, entonces los métodos coproparasitoscópicos cualitativos que nos dicen qué hay y podemos saber de momento si hay trofozoitos, quistes o hay ambos. ¿Cuándo voy a saber que hay trofozoitos? Pues bueno, tengo que solicitar el estudio que me permita visualizar o identificar a ese estadio. Si quiero quistes, pues también voy a solicitar eso. Si quiero ver si hay larvas, huevecillos, si hay movimiento o no hay movimiento, tengo que saber qué es lo que busco para poder solicitar el estudio correcto.
Entonces, de los cualitativos tenemos dos grupos principales. Los que son los coproparasitoscópicos cualitativos directos y los de concentración. Los directos, en general, pues es el más sencillo. Yo les decía que este directo generalmente se solicita como un coproparasitoscópico único. Y cuando ustedes solicitan un CP, que es coproparasitoscópico, y en las solicitudes viene como CP, en el laboratorio van a saber que lo que ustedes quieren ver siempre va a ser la descripción macroscópica de la materia fecal, que ya vimos que se debe revisar, y la caracterización microscópica. Y de rutina, se hace una observación directa, una preparación húmeda, ¿verdad? Una se ve con solución salina y una se ve con Lugol, ¿sí? O sea, esto que marqué aquí en negrito es lo que se hace de rutina cuando solicitan un coproparasitoscópico único o bien cuando solicitan un coproparasitoscópico de concentración. Bueno, lo puse por acá y debía haberlo puesto acá, que ya lo había mencionado. Entonces, un CP o CPS, que CP es coproparasitoscópico, y si nada más ponemos CP es que es único, una sola muestra de materia fecal. El paciente solamente va a llevar una muestra de materia fecal. Y si ponemos un CPS, que es un coproparasitoscópico seriado, el paciente va a ir 3 días, ¿verdad? Y cada día va a llevar una muestra. Entonces, es una serie de 3 muestras, un CPS. Hay estudios o hay parasitosis especiales en donde se solicitan más de 3, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Entonces, cuando solicitamos un CP o un CPS en el laboratorio, lo que van a hacer es un examen directo en el cual se va a reportar las características macroscópicas y microscópicas de lo que se observó en una preparación húmeda hecha con solución salina y una preparación húmeda hecha con Lugol, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que nos van a decir es si observaron algo moviéndose en la solución salina, que generalmente van a ser trofozoitos de algunos protozoarios. Puede ser que veamos larvas también de algunos gusanos, o bien, si se resaltaron estructuras de resistencia como quistes, huevecillos o incluso larvas inmóviles en la observación en Lugol. El Lugol es una solución que tiene yoduro de potasio y yodo, que va a colorear las cubiertas o va a dar un color marrón a las cubiertas de algunos quistes o de algunos huevecillos, o bien va a resaltar estructuras de reserva de nutrientes como glucógeno, vacuolas, por ejemplo, y se van a poder visualizar con mayor facilidad. Ahorita vamos a ver unas imágenes, no se me apuren por eso. Pero lo que quiero es que vean aquí simplemente esta de los cualitativos. Esta es la única preparación que me va a decir si había algo móvil, la solución salina. Y en general se solicita cuando sospechamos de protozoarios, pedimos esto, ¿sí? Incluso ya hay pruebas en las que se omite todo lo demás y lo único que se quiere saber es si hay protozoarios móviles y se solicita de otra manera, pero ahorita lo vamos a ver aquí, ¿sí? También cuando se hace un directo a la materia fecal, además de hacerle la preparación húmeda con solución salina o con Lugol, se puede solicitar que se haga una preparación húmeda con un colorante, eosina, y ahí el citoplasma puede llegar a tomar una coloración rosada, pero no es muy común que se solicite, pero se puede hacer, ¿sí? Y a veces este colorante eosina puede permitir que algunas larvas de helmintos sigan moviéndose, pero es muy raro que se solicite. Yo se los pongo aquí porque hay laboratorios que todavía lo realizan, ¿sí? Y también hay otro en donde, si ustedes quisieran hacer una preparación, observar algo fijo,
pues en vez de solicitar un CPS, ¿verdad? Van a solicitar una preparación de la materia fecal y a eso se les llama directo seco. O sea, hacen un frotis y lo pueden llegar a teñir, pero tienen que solicitarlo así. Entonces, lo más común es que se solicite un CP o un CPS en el cual es un examen directo con solución salina y Lugol y como parte del resultado se dicen las descripciones macroscópicas de la materia fecal, ¿sí? Por otro lado, tenemos los de concentración. Bueno, si queremos al paciente solicitarle un CP o un CPS, le vamos a decir, lleva su muestra en un frasco de boca ancha, limpio, seco, de preferencia transparente y de plástico, ¿verdad? Como ya ustedes dijeron. Y el tamaño de la materia fecal puede ser de un tamaño de una nuez en general, una nuez, ¿sí? Si es materia fecal diarreica, pues que sea como la tercera parte de ese frasco, pensando en un frasco de 100 mililitros, un frasco pequeñito, ¿sí? La muestra es muy pequeña para el CP directo. Sin embargo, si vamos a hacer uno de concentración, pues ahí le tenemos que decir que lleve una muestra como si fueran unas 4 o 5 nueces, ¿verdad? Porque la muestra mínima debe ser aproximadamente de 5 gramos. Acá se dice 1 gramo, aunque una nuez no pese 1 gramo, pero se dice 1 gramo. Y acá debe de ser en principio de 5 gramos para poder facilitar el estudio que se va a realizar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener claro qué le van a solicitar al paciente y si van a ayudar a que lleve una muestra más adecuada al laboratorio, pues darle esas recomendaciones, ¿sí? Hay laboratorios en los cuales sí hacen de concentración y hay laboratorios en los que no hacen coproparasitoscópicos de concentración. Bueno, nuevamente yo aquí les resalté en negro, en negritas, los de rutina. Hay de concentración por flotación o por sedimentación. Y de concentración por flotación tenemos el de rutina y que hacen varios laboratorios, que es el método de Faust o flotación con sulfato de zinc. Y el de sedimentación, el más común, que también es el de Ricci. Bueno, que involucra un proceso más. Acá también lo involucra, pero vamos a ver la diferencia. Y para no hacer largo este tema, y como ustedes no van a estar en laboratorios, pues les dejo esos métodos, otros, en los cuales también se pudieran utilizar. Pero nos vamos a enfocar a los que vienen ahí en su manual, que son los de concentración por flotación o por sedimentación. En ambos, o en cualquiera de estos métodos de concentración, ya no vamos a poder visualizar estructuras o parásitos moviéndose. Cualquiera de estos métodos va a involucrar que el organismo se va a inmovilizar por el procedimiento. Tiene diferentes reactivos que pueden inmovilizar al parásito. No es lo mismo en el Faust, en el Willis-Malloy o en el Chetter o el de Copa de Lutz o cualquiera de estos, el fijador, digámoslo así, es diferente, pero ya no vamos a poder ver ni larvas, ni si son gusanos adultos pequeños, ya no los vamos a poder ver moviéndose. Y en ninguno de estos, ojo con eso, en ninguno vamos a poder ver trofozoitos. El mismo proceso puede destruir la mayoría de los trofozoitos y dificultar la observación. Entonces, trofozoitos de protozoarios. Si ustedes están sospechando de que ese paciente tiene una infección por un protozoario y le mandan solicitar un Ricci, es muy probable que le salga, a menos de que tengan mucha suerte y esté con una diarrea crónica o una materia fecal dura, ¿verdad? En donde en la escala de Bristol,
pues a lo mejor esté en 2 y está dura y tienen suerte y sale algo en Ricci, van a salir quistes. Pero si ese paciente tiene diarrea y ustedes le mandan a hacer cualquiera de estos de concentración, pues es probable que les salga un falso negativo, ¿sí? Igual, más adelante vamos a ir ya viendo con las parasitosis. Ahorita es ver los métodos, pero quiero que vayan viendo la importancia de cuándo solicitar uno y cuándo solicitar otro, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los de concentración, flotación, Faust, sedimentación, que además, bueno, también en el de Faust también involucra centrifugación, pero aquí, pues para separar estos dos, el de Ricci. Y para ello, vamos a ver, está Frida Victoria. Sí. A ver, Frida, antes que nada, dígame, para ir ahorrando tiempo, ¿leyó un poquito de estos métodos en su manual? Sí, leí un poquito. A ver, ¿qué me puede decir de los métodos de concentración cualitativos? ¿Qué recuerda? Concentración cualitativa, creo que ese no recuerdo. ¿No? Bueno, la dejamos para otra ocasión. A ver, ¿alguien leyó algo? Déjenme, les veo aquí las fotitos. Maestra, los cualitativos son para saber qué formas parasitarias están en el coprocultivo. Bueno, en el... Coproparasitoscopios. sí. Los cualitativos, ya dijimos, no importa si son directos o de concentración, lo único que nos van a decir es qué hay. Y pueden ayudarnos a decir también qué formas parasitarias hay. Pero hay una diferencia entre los directos y los de concentración cualitativos. Ahorita mi interés es lo que dejamos de que ustedes revisaran, los de concentración, Faust y Ricci, que vienen en su manual. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es el fundamento de uno? ¿Cuál es el fundamento del otro? No quiero que me expliquen los pasos, porque pues no lo vamos a hacer. Y no tiene caso que ahorita nos entretengamos en esto, sino más bien que ustedes les quede claro cuándo solicitarían uno y cuándo solicitarían otro. A ver, alguien, aquí yo sé que no levantan la mano porque no los puedo ver, pero alguien que me diga si lo leyó, por lo menos lo vio, ¿sí? Si no, para avanzar y hacerles la recomendación cuando les sugiera que lo revisen. Acuérdense que yo pregunto y es la única manera de que yo puedo ir viendo si nos vamos entendiendo. Entonces, ¿alguien leyó? Apenas Sí, sí lo leímos. Sí, sí leímos. a ver, dígame, Richie. De Ricci era un método físico de sedimentación centrifugación y que se utilizaba el Formoleter. Y el de Faust. A ver, usted misma, Tania, ¿cómo le digo? ¿Tania Goretti o Tania o Goretti? Goretti, por favor. Goretti, para que me sea más fácil de recordar su nombre extraño o diferente, poco común. A ver, sí, muy bien. Entonces, el de Ricci es un método de centrifugación, sedimentación. Simplemente dígame ahí dónde buscaríamos, de acuerdo a lo que leyó, se van a formar varias capas después de la centrifugación. ¿En dónde vamos a buscar las estructuras parasitarias? En el sedimento. En el sedimento, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿y alguien que me diga de Faust? Creo que es de la película que se forma en la superficie. En la superficie, entonces estos van a flotar. A ver, déjenme, que luego se
Se me olvida ver las grabaciones y no les pongo la participación. Muy bien. Bueno, así brevemente, sin entrar al detalle, aunque sí para que vean ustedes aquí lo que tienen en su manual. Efectivamente, estos métodos cualitativos van a concentrar la muestra. Entonces, lo que vamos a ocupar es una cantidad un poco mayor. Bueno, voy a usar otra vez esta. Imaginen que esta es la materia fecal, ¿sí? Y vamos a tener un aplicador de madera. Todavía no hacemos la grabación, se las debo, apenas la vamos a hacer este jueves para que vean cómo se hace el método este. Pero bueno, ahorita medio se los explico así. Imaginen un aplicador de madera, de esos que usaron como hisopos, ¿verdad? Un aplicador. Si fuéramos a hacer un directo, tendríamos nosotros aquí nuestro porta, nuestro cubre, solución salina, Lugol, y con un pequeño aplicador de madera tomaríamos de las partes donde observáramos sangre, moco, pus, grasa, de ahí tomaríamos. Si no se observa nada de eso, pues tomamos de cualquier parte superficial de la materia fecal, una pequeña cantidad para los directos, ¿sí? Y mezclamos ya sea con la gota de solución salina o con la gota de Lugol. Mezclamos, colocamos el cubreobjetos y lo vamos a observar, ¿sí? Eso sería en un examen directo, en fresco, ¿verdad? Con solución salina o ligeramente teñido con el Lugol. Entonces, vamos a ver la muestra. Si yo dije que trajeran para un directo del tamaño de una nuez, pues de ese tamaño de nuez voy a tomar casi nada, muy poquita cantidad. ¿Y qué vamos a hacer en los de concentración? Si ustedes vieron ahí en su protocolo, y lo voy a poner aquí para que lo vean. Van a tomar un volumen de materia fecal, que en general ese volumen de materia fecal puede llegar a ser 1 gramo, ¿sí? Con 14 mililitros de agua de la llave, agua destilada, ¿verdad? Generalmente agua destilada para que no venga contaminada con nada, entonces es 1 gramo. En la de Ritchie vamos a colocar una marca de 5 y 6 mililitros. 5 mililitros van a ser de formol, que ya nos comentó su compañera, y el mililitro más o el gramo más va a ser de muestra. Entonces, el tamaño de muestra de un directo a uno de concentración, pues ya es muy diferente. Es más en la materia fecal que vamos a utilizar para los de concentración. Cuando en el directo es mínimo lo que alcanzamos a tomar, muy poquito con un aplicador. En este caso, en los de concentración, Faust o Ritchie, es en promedio aproximadamente 1 gramo de muestra para uno y otro. Y bueno, ¿qué se hace en el de Faust? Bueno, aquí ya vieron que se quitan partículas grandes, se filtra, etcétera, etcétera. Y luego se centrifuga con lo que haya pasado a través de una gasa. Y luego, ¿verdad? Ese sedimento que queda, se le agrega una solución que es sulfato de zinc, que tiene una densidad de 1.18, de densidad. Y lo que se hace, se centrifuga, y lo que va a ocurrir es que todas aquellas estructuras parasitarias que tengan la densidad aproximada o que tengan un peso que pueda flotar a esta densidad, pues como ya nos dijo su compañero Javier, van a quedar en la superficie del tubo, ¿verdad? En la capa más superficial de esa solución de sulfato de zinc. Si algo es mucho más pesado que eso, pues no va a flotar y no lo vamos a poder visualizar, ¿sí? En general, las de Faust se solicita cuando sospechamos, generalmente, ojo con esto, generalmente cuando sospechamos de una parasitosis causada por protozoarios y que pudiera estar en fase crónica o bien que la materia fecal no es diarreica,
¿sí? ¿Por qué? Porque los quistes de los protozoarios en general son poco pesados, son pequeños y pueden flotar. Sin embargo, si yo tengo la duda de si hay quistes o hay huevecillos o hay gusanos de parásitos en esa materia fecal, pues lo que voy a solicitar es el método de Ricci. En el método de Ricci, como ya también nos comentaron y ustedes pueden ver aquí, pues se agrega formol. El formol tiene una finalidad. Esa finalidad es inactivar, digámoslo entre comillas, matar a los parásitos y hacerlos poco infectivos. Porque en general los métodos de concentración, bueno, la palabra no es la correcta, pero lo voy a decir así para poderme explicar. Son más sucios porque hay que manipular más la materia fecal. Entonces hay mayor riesgo de poderse contaminar si no lo hacemos cuidadosamente. Lógicamente, si todo lo hacemos con cuidado y la seguridad correspondiente, pues no nos vamos a contaminar. Pero de estos, el método de Ricci pues va a utilizar la formalina al 10%, que tiene la finalidad de matar las estructuras parasitarias. Se le agrega este compuesto, una gotita, para disolver, si hay grasa, se disuelva esta, y luego pues la mezclamos, centrifugamos y eliminamos todo lo que hay en la superficie o en las capas superiores que salen después de la centrifugación, y vamos a tomar de la parte de abajo del sedimento, es donde vamos a buscar a los parásitos. Y ahí pues ya le agregamos directamente Lugol, ¿verdad? O Lugol parasitológico para hacer una observación. En el caso de Faust, pues vamos a tomar de la parte superficial, tomamos muestra y la vamos a observar con Lugol. ¿Por qué ya con solución salina no observaríamos la muestra que obtuvimos de Faust o de Ricci? Si me expliqué, ¿por qué ya es innecesario hacer una observación con solución salina en las muestras que fueron procesadas por Faust o por Ricci? Porque ya no había trofozoitos. Ya no hay formas móviles, ya no hay trofozoitos en general. Entonces, pues, nos permite visualizar la solución salina estructuras, pero yo ya quiero observarlas con mayor definición, pues mejor aplico algo que me les dé un contraste. No todo se tiñe con el Lugol, pero pues hay esa ventaja. Entonces, tanto lo que observemos las muestras que vengan de Faust o vengan de Ricci ya las vamos a observar con Lugol, ¿sí? Y pues el frotis sería igual, ¿verdad? Haríamos lo mismo, tomaríamos sea de la superficie del tubo de Faust o del sedimento de Ricci, mezclamos con Lugol y lo vamos a observar, ¿verdad? Y la observación tanto del directo con solución salina como con Lugol, como de las observaciones o las preparaciones húmedas con Lugol de Faust o de Ricci, las vamos a observar para buscar cualquiera de estas cosas, estructuras, y lo vamos a hacer en zigzag para buscar cualquier estructura parasitaria que esté ahí presente, ¿sí? Y solamente vamos a decir, ay, aquí hay un trofozoito de Entamoeba histolítica, ay, aquí hay un trofozoito de Balantidium coli, o un quiste de Entamoeba histolítica, o un quiste de Yodameba, o un huevecillo de Toxocara. Es lo único que vamos a decir, no podemos decir más nada. Entonces, el estadio y el nombre del parásito. En general, no podemos dejar un resultado diciendo nada más. Hay trofozoitos. Para que el paciente pueda recibir un tratamiento, necesita llevar el nombre del parásito, ¿sí? Entonces, esto sería en los coproparasitoscópicos cualitativos. Tanto de los directos como los de concentración, no importa, aunque la muestra sea más grande, lo único que nos va a decir es qué estadios parasitarios hay y de qué parásito, ¿verdad? Es decir, ¿qué hay? En los cuantitativos vamos a tener que ya es diferente.
Aquí sí también podemos pedir esos 5 gramos, pero el proceso va a ser diferente para determinar, además de qué estadio, bueno, qué parásito, en qué estadio se encuentra y cuánto hay de ese estadio del parásito en la materia fecal, ¿sí? Tenemos varios métodos de dilución, estos son 2 únicamente, aquí puse 2, y el frotis grueso. El método de Cato-Catz es un método que es de, digamos, pues no de tan rutina, pero que sí se llega a solicitar cuando se sospechan de parasitosis que pueden causar anemias, desnutrición, y en general se solicita para buscar preferentemente el mintos, ¿sí? Puede servir para observar quistes de protozoarios, pero en general es para buscar el mintos, al igual que el método de Stolhauser, ¿sí? ¿Esto por qué se los comento? Porque los coproparasitoscópicos cualitativos de rutina pues se pueden solicitar para protozoarios o para el mintos. Los de concentración en general se solicitan para el mintos. Y ya cuando veamos las parasitosis en teoría, pues vamos a saber por qué es importante saber cuánta carga parasitaria tiene del mintos, ¿sí? Bueno, y aunque aquí se los puse, nos va a decir qué parásito, en qué estadio y el grado de severidad asociado. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto hay por gramo de materia fecal. Por ejemplo, aquí está el número de huevos que se evacúan por mililitro por gramo de heces de perro por el método de Stolhauser, ¿sí? Entonces, en el caso de Ankylostoma caninum, si se encuentran de 100 a 2000 huevecillos, de acuerdo a, después de que se haga el método, nos da una cuenta de esa cantidad de huevecillos, pues podemos decir que es una parasitosis leve. Pero si hay más de 5100 huevecillos por gramo o por mililitro de materia fecal, pues es una parasitosis severa. Vamos a suponer que en vez de Ankylostoma caninum dijera Ankylostoma duodenale, que es la uncinaria parásita de humanos. Y en general los valores son parecidos. ¿Qué sintomatología podría tener un paciente que tiene esta carga de huevecillos que expulsó ese día que llevaron la muestra de materia fecal? ¿Sí? ¿Qué podría tener ese paciente? Ese paciente probablemente ya tenga anemia que se puede confundir con otra enfermedad, ¿sí? Hasta deficiencias de vitaminas, y no es nada de eso, es porque tiene este parásito que se está alimentando de su sangre, le está causando lesiones que hacen que tenga pequeñas hemorragias y haya sangrado. Entonces, eso ya va a decir, ustedes van a determinar ya como médicos, los van a tratar, pues, cuál va a ser el tratamiento y cuánto tiempo. No una simple desparasitación, sino un tratamiento que debe llevar probablemente el antiparasitario y otro tratamiento para poder restablecer esa anemia o que se recupere de la anemia asociada. Y bueno, ya cuando veamos estas parasitosis, pues van a ver que hay otras complicaciones. Entonces, en este caso, pues sí es muy importante en la helmintiasis determinar la carga parasitaria. Bueno, esto es también en perros. Pues seguramente este perro tiene además problemas pulmonares. Si es una hembra, puede ser que tenga aborto, haya abortado o tenga abortos frecuentes. Si tiene esta carga de huevecillos por día y por gramo o mililitro de materia fecal, ¿sí? Entonces, los cuantitativos, su relevancia estriba en el hecho de que van a decirnos la carga parasitaria y, por tanto, puede relacionarse a la posible severidad de la parasitosis, ¿sí? Y los cualitativos no. Entonces, nada más nos dicen que hay. Está bien, ¿verdad? También yo puedo solicitar un cualitativo, un directo, y me puede salir huevecillos de Ankylostoma.
pero pues ustedes pueden tomar la decisión, pues tiene anquilostoma, vamos a prevenir, o probablemente ya tiene la anemia y pues ya lo deciden así. Pero si ustedes quieren saber en qué grado de parasitosis va, pues es preferible solicitar uno de concentración, ¿sí? Bueno, perdón, un cuantitativo, ¿sí? Bueno. Y ya estos otros pues van a variar dependiendo de la parasitosis que sea. Si tenemos huevecillos de anquilostoma o de uncinarias y yo quiero saber qué especie es de uncinaria, si ustedes quisieran saber, porque recuerden que los médicos publican todos sus casos, pues con el resultado que les den aquí, no van a saber si era Ankylostoma caninum, si era Ankylostoma duodenale, si era Necator, no lo van a saber. Entonces, ¿qué podemos solicitar? Un método que me permita diferenciar las especies. Bueno, estos métodos los vamos a ver más adelante. Aquí nada más quiero mencionarles, por ejemplo, este. Este es un método de cultivo en el cual ustedes dejan un tiempo la materia fecal en un papel húmedo y ese papel húmedo, en una cámara húmeda, y esos huevecillos van a pensar, digo yo, ¿verdad? No sé si piensen o no, pero les vamos a simular que están en el medio ambiente y al estar en el medio ambiente lo que va a pasar es que van a seguir su desarrollo y se van a liberar las larvas. Y ya una vez que se liberan las larvas, ya nosotros podemos identificar qué género es, qué especie es de uncinaria. Entonces ya el reporte diría, bueno, tiene Ankylostoma duodenale con tanta carga de huevecillos y tiene larvas, y esto se demostró porque se identificaron sus larvas, ¿sí? Y bueno, así ya habría otros métodos que se pueden utilizar para tomar la muestra de algún problema de tipo intestinal o asociado a la materia fecal, ¿sí? Estos son otros métodos que veremos más adelante. Solamente quiero comentarlos aquí. Bueno, el método de Cato-Katz es un método cualitativo y, bueno, que lo podemos hacer cualitativo, lo podemos modificar, pero de rutina se pide como cuantitativo. Y este método es un método que tiñe las estructuras parasitarias. ¿Se acuerdan que los cualitativos decíamos que se podía teñir, verdad? Hacer un frotiseco, pues se puede teñir. Pero en general el método de Cato-Katz es para hacer cuantificación particularmente de huevecillos, de helmintos, ¿sí? Se pueden visualizar larvas o incluso quistes, pero en general es para buscar estructuras parasitarias de helmintos. Bueno, ahí tienen el material, se los voy a explicar aquí. Entonces, tenemos papel celofán coloreado de verde de malaquita, una cartulina perforada, una malla como de mosquitero que tiene una cuadrícula. Entonces, nosotros vamos a poner sobre la malla, vamos a tamizar la materia fecal para quitar estructuras o restos de alimentos muy grandes, restos vegetales. Y ya una vez que se tamizó esa muestra, la vamos a hacer pasar por esta perforación de esta placa, ¿verdad? Y ya que la hicimos pasar sobre un portaobjetos, nos queda esa cantidad, ¿sí? Ahí está. Y ya quedó esa muestra. Esto tiene un tamaño, una perforación de un tamaño particular, ¿verdad? Entonces, la hacemos pasar por esa perforación y luego le ponemos un papel celofán que está impregnado de verde de malaquita, ¿sí? Extendemos la muestra y dejamos un tiempo para que la muestra absorba el colorante y luego lo observamos, ¿sí? De 30 a 45 minutos y luego vamos a contar. ¿Y qué es lo que veríamos ahí? Entonces, tenemos esta muestra
que ya fue procesada con el método de Kato-Katz. Vean aquí, hay huevecillos con larvas. Y vean esta, que no se le puso el verde de malaquita, simplemente se hizo pasar por la perforación, se le puso un cubreobjetos. Y vean la diferencia. Bueno, a lo mejor ya viendo en el microscopio, pues podemos ver que ahí están, ¿verdad? Pero qué mejor que eliminemos todos los restos y el aclaramiento con el verde de malaquita, pues nos permita visualizar las estructuras parasitarias. Entonces, lo que tendríamos que hacer es contar todo lo que hay en toda la muestra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta completar todo lo que pusimos en nuestro cubreobjetos, ¿sí? Aquí hay un huevecillo también en una muestra aclarada de esquistosoma, ¿sí? Entonces, si esto fuera un examen coproparasitoscópico directo, pues diríamos, hay huevecillos de esquistosoma manzoni. Hay huevecillos larvados de X gusano, si es que los podemos identificar. Si no, pues simplemente huevecillos larvados y sugerimos qué método para poderlos identificar. Si fuera uno de concentración, aunque fuera de concentración Fausto-Ricci, diríamos huevecillos de esquistosoma manzoni. Pero si es uno de concentración, para hacerlo cuantitativo, tendríamos que decir, hay tantos huevecillos de esquistosoma manzoni por gramo o por mililitro de materia fecal, ¿sí? O sea, esta misma estructura la puedo ver en un directo, en uno de concentración cualitativo, en uno de concentración cuantitativo, pues los resultados son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el de Kato-Katz, tenemos que contar el número de huevos que encontramos en el papel celofán por un factor de dilución. Ese factor de dilución o de corrección va a depender del tamaño de la perforación que tenía esa placa, ¿sí? Esas ya las venden con un diámetro particular, ¿verdad? Entonces, si usamos uno de 6 milímetros por 1.5 de profundidad, pues tendríamos este factor. Si usamos el de 9 milímetros de diámetro por 1 milímetro de profundidad, pues este sería el factor. Entonces, todo el número de huevecillos que yo haya contado y si utilicé la plaquita con estos valores de la perforación, pues multiplicaría por 24. Pero si usé la laminilla perforada con estos valores de la perforación, pues multiplicaría por 20 para que me diera el número de huevecillos por gramo de materia fecal, ¿sí? O de heces. Y en función de eso, dependiendo de la parasitosis, pues a ver si es leve, moderada o severa la infección o la parasitosis, ¿sí? En una sola muestra yo puedo encontrar diferentes parásitos y para cada uno de ellos tendría que dar el valor, ¿sí? Entonces, aquí vean, en una preparación directa con solución salina y con Lugol, un quiste de Entamoeba coli y un quiste de Entamoeba coli teñido con Lugol. Un huevecillo inmaduro de Trichuris trichiura, o el gusano látigo, aquel que pusieron en el wiki. Solución salina y con Lugol toma una coloración rojiza. Yodameba bushli, el quiste, en solución salina. Yodameba se caracteriza hasta el nombre. Yodameba es por la afinidad por el yodo. Cuando tiene quistes, cuando está en quiste, tiene una gran vacuola. En solución salina se ve transparente. Este es un núcleo, bueno, todo el núcleo, el nucleosoma o endosoma o nucleolo. Pero cuando le ponemos Lugol, esa vacuola que es de glucógeno se colorea roja, ¿sí?
Entonces, nos permite diferenciar de una manera más clara ciertas estructuras parasitarias. Aquí tenemos también un quiste o una forma vacuolar de blastocistis, en donde aquí se ven los núcleos en la periferia, una gran vacuola que cuando ya le ponemos Lugol, pues esa vacuola tiene glucógeno también, se puede teñir de rojo, ¿sí? Entonces, esto lo observaríamos en un directo. Si fuera el de Fausto-Ricci, pues nada más veríamos estas estructuras porque se observan con Lugol únicamente. Y pues ya, y bueno, aquí son algunas estructuras que pudiéramos observar en cualquiera de los métodos que ya mencionamos. También es importante diferenciar artefactos, ¿sí? El polen es lo que más se confunde, las esporas de hongo, que luego son, algunas parecen algunos oquistes de coccidias, algunas células de la respuesta inmune que se confunden con amibas y no son amibas, pero parecen, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar eso. Bueno, aquí nomás es ponerles unas imágenes, ya con cada grupo iremos viendo más imágenes y por ahí pues ya hicimos unas grabaciones para mostrarles unos trofozoitos móviles, pero más adelante lo veremos, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, comentario o algo. ¿Está Mitzi Citlali? Sí, aquí estoy. A ver, Mitzi. Ustedes no tienen, yo sí. A ver, vamos a poner, suponga usted que tiene un paciente el cual le dice que tiene una materia fecal y para que vayamos relacionando, déjeme le pongo la escala de Bristol para que la visualice. Aquí, más fácil. Suponga que le dice que tiene una materia fecal, le enseña la escala de Bristol y se la describe como tipo 6. Pues sí, pues no es muy líquida, pero tampoco es sólida, parece agüita ¿sí? Es muy blanda, la describe así, le dice como la tipo 6, ¿sí? Dígame usted, y le voy a agregar algo más que a lo mejor no tiene que ver de momento, pero lo voy a agregar. Tiene sangre. La ve el paciente, sangre. Dígame cuál método solicitaría. Un coproparasitoscópico directo, un coproparasitoscópico de concentración cualitativo, ¿cuál de ellos? O uno de concentración cuantitativo. O cuantitativo, quítele lo de concentración. ¿Cuál sería lo más recomendable? Yo creo que un directo, ¿no? ¿Un directo? Ajá, ¿por qué? Está bien, nada más dígame por qué. Pues para ver si hay presencia de trofozoitos. Sí. Bueno, todavía no lo vemos, pero los trofozoitos son las formas que se alimentan y las formas móviles de los protozoarios, ¿sí? El trofozoito más grande, que es de Balantidium coli, llega a medir hasta 150 micras. El más pequeño que vamos a, bueno, no lo vamos a ver, pero que puede haber, mide 10 micras de los que se pueden ver con este método, ¿sí?
Entonces, yo les comentaba aquí que cuando se trata de materia fecal diarreica y se sospecha generalmente o se descarta que no tenga una infección por protozoarios, en la materia fecal diarreica, entre más líquida es más probable que estén los trofozoitos de los protozoarios, porque el proceso inflamatorio es más severo, porque los trofozoitos pues se están alimentando y dividiendo activamente. Entre más formada está la materia fecal, va a haber más quistes. Para el caso de los gusanos o helmintos, esto no aplica en general, ¿sí? Podemos tener muchos parásitos y la materia fecal, bueno, no va a ser del tipo 1, pero no va a haber una relación tan estrecha, ¿sí? Entonces, muy bien, ay, ¿a quién le pregunté? Citlali. Mitzi Citlali. Sí, Mitzi. Ajá. Entonces, muy bien, un directo. Sería lo más recomendable. Y en general deben ser un CPS. Un único, si una materia fecal es diarreica, puede ser que ese día tengan suerte y salga positivo, pero puede ser que ese día salga negativo, y si nada más mandaron o nada más solicitaron un coproparasitoscópico único, pues no va a salir y les va a dar un falso negativo, ¿sí? Entonces, los coproparasitoscópicos únicos no es lo más recomendable. Muy bien, muchas gracias, Citlali. Y vamos a ver ahora. Óscar García Sandoval, ¿está por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. A ver, Óscar, ya le va a tocar más fácil porque ya pregunté esa que luego es la que más les confunde. Suponga usted que tiene un paciente que tiene ascariosis y si recuerda, en la sesión pasada vimos que podían haber muchos gusanos en el intestino, muchos. Usted sospecha de una ascariosis, aunque hay otros métodos para saber, pero vamos a suponer que quiere esto. El paciente le refiere que tiene como mucho dolor abdominal. Este gusano se encuentra generalmente en el intestino delgado, ¿verdad? Dolor abdominal, y además tiene como que come, pero no le hace provecho la comida. Lo voy a hacer niño, su paciente va a ser un niño, para que se note más. El niño no está creciendo adecuadamente, ¿sí? Su materia fecal puede ser de tipo, vamos a poner tipo 3, aquí en la escala de Bristol, ¿sí? ¿Cuál? Yo ya le dije que sospecha de ascariosis, ¿verdad? Sí, que sospecha de escariosis, como que le da hambre, pero no, que le duele mucho la panza y que tiene sus heces en el tipo 3 en la escala de Bristol. Sí. Muy bien. Según yo sé que no hemos visto la parasitosis, ¿verdad? Y es difícil ahorita pues establecer qué método, pero ¿cuál usted cree con lo poquito que vimos de los métodos? No hemos visto al parásito. ¿Cuál cree usted que sea el más recomendable para ver si tiene ascariosis o no? Pues sería el indirecto. A ver, ¿cuál? No hay indirectos. Directo. Bueno, qué bueno que dijo eso. Se llama directo porque la muestra no se le hace ningún proceso. Lo único es tomar la muestra de la superficie y ponerla con la solución con la cual vamos a observar.
Por eso se le llama directo. Pero en sí a los otros no se les llama indirectos porque la muestra se procesa, ¿verdad? En mayor cantidad. A ver, ya le puse aquí esta gráfica, este diagrama, digo. No sé, el Richie para ver los huevecillos. Sí. Bueno, sí. Los huevecillos de Ascaris lumbricoides pueden medir 20 micras, aunque hay unos más grandes, hasta de 30 micras que no flotan, ¿verdad? Bueno, esa información me faltó. El de Richie sería conveniente. Y bueno, quiero aquí comentarles que en este caso, forzosamente, si mandan a hacer un directo, tiene que ser serie 3. Si hacen uno de concentración, el método de Richie, ¿sí? Y en el de los de cuantitativos, pues el de Cato-Cats es un método por excelencia que nos va a decir la carga parasitaria, ¿sí? Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, quisiera comentarles que para poder saber o relacionar la carga parasitaria con la severidad de la infección, no se sabe de todas las parasitosis. Se ha tenido que determinar cuántos huevecillos o cuántas larvas expulsa un gusano por día, ¿sí? Entonces, en función de ese conocimiento y como la muestra es de ese día, por eso es que pueden hacer esa relación. Pero si hay un parásito nuevo del cual no se conoce cuántos huevos o larvas expulsa por día, pues no lo vamos a poder relacionar con el grado de severidad de la parasitosis. En el caso de Ascaris, pues sí se sabe y hasta se puede saber cuántas hembras tiene ahí, pero no cuántos parásitos porque hay hembras y machos. Bueno, entonces, ya después, si van a poder relacionar esta información con los parásitos, porque vamos a conocer un poquito más de los parásitos. Bueno, ahorita nada más quiero así como hacerles mover las ideas, porque no nada más es solicitar el estudio y ustedes ya lo practicarán en su momento, ¿verdad? O lo harán con el paciente. Depende de lo que ustedes quieran saber, es lo que van a solicitar. De rutina, el directo, que es un CP, que es una sola muestra, CPS, coproparasitoscópico seriado, son 3 muestras de 3 días diferentes. Los de concentración se solicita así como método de Faust o método de Richie, ¿sí? Y ya los de cuantitativos, pues ya depende de lo que quieran hacer, ¿verdad? Porque hay varios. Bueno. No sé si tienen un comentario o algo. ¿No? ¿Nada? No, maestra, todo bien. Bueno, les voy a dejar esas preguntas, no las vamos a contestar ahora, ¿sí? Ustedes las reflexionan y si tienen alguna, ya en su momento las vamos a discutir, pero necesito que las vayan reflexionando. ¿Sí? Bueno, siendo así, vamos a pasar al siguiente tema. De las prácticas, que es protozoarios y que, bueno, lo voy a abordar diferente. Vamos a ver estos dos, pero el día de hoy vamos a revisar cómo se buscan los protozoarios en la materia fecal. Y la siguiente semana vamos a ver imágenes de amibas, flagelados, ciliados y coccidias. No he subido esta presentación porque les quiero agregar un
un video a la presentación. Apenas lo tomamos el viernes y no lo he subido. Bueno, esta presentación está dividida en dos partes. Una parte que son las generalidades de cómo se deben estudiar los protozoarios de interés que pueden estar en el tracto digestivo, particularmente en el intestino delgado y grueso. Y la segunda parte es ver simplemente imágenes de los protozoarios que vamos a ver en teoría, ¿sí? De hecho, por ahí ya les subí la presentación de amibas intestinales y pues que van a complementar una parte con unas imágenes que les voy a subir en esta presentación, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy vamos a ver la primera parte y la próxima semana veremos imágenes de los protozoarios. Entonces cambiemos de switch. En general, los protozoarios intestinales van a estar asociados a lo que conocemos como infecciones intestinales o gastroenteritis, ¿verdad? Que los síntomas pues pueden ser diversos, dolor de estómago, que no necesariamente es el dolor de estómago, ¿verdad? Sino por la ubicación en el epigastrio, bueno, dolor de estómago, falta de apetito, puede haber vómito, náuseas, mareos, malestar general, debilidad y en algunas parasitosis incluso fiebre. La diarrea, es importante saber si la diarrea es aguda o es crónica, ¿sí? Entonces, estos son los síntomas generales cuando pensamos en una gastroenteritis. Puede ser de diferente origen. En lo que nos atañe ahorita en este momento a nosotros es aquellas gastroenteritis causadas por protozoarios intestinales. Estos síntomas también pueden ser causados por bacterias, por algunos hongos y por algunos helmintos. Entonces, esto es en general. Vamos a sospechar que tiene un problema en el tubo digestivo y en particular puede ser desde el estómago, pero en general va a ser en intestino, ¿sí? Entonces, estos son los síntomas generales. Y como uno de los síntomas importantes de la gastroenteritis puede ser la diarrea, vamos a ver, hay diferentes clasificaciones de qué es diarrea o cuáles tipos de diarrea hay. Para fines de nuestro curso, y simplemente para que ya veamos algo, empecemos a ubicarnos en el tema de los parásitos, ya cuando ustedes vean sean sus materias de gastroenterología o sean eso, pues ya ustedes verán toda la clasificación. Aquí es simplemente algo que vamos a utilizar para podernos entender en algunas parasitosis, ¿sí? Entonces, diarrea en sí viene de origen griego, día, a través, y rein, fluir, ¿verdad? Fluir en el día. Entonces, la diarrea siempre la vamos a asociar a un aumento en la frecuencia de las deposiciones, que en general deben ser de más de 3 veces al día, y vamos a ver parasitosis en que hay hasta 20 deposiciones al día, ¿sí? Acompañadas con una disminución de la consistencia de estas. Acuérdense que en la escala de Bristol, pues tenemos que puede ser desde las 5, 6 y 7, y la 7 que es la más extrema, en donde son totalmente líquidas, ¿sí? Entonces, también habíamos dicho que podíamos tener de 200 a 250 gramos por día, pues esto va a aumentar, imagínense, durante 3 veces cada vez estos gramos, o 20 veces sale mucho líquido con moco, ¿verdad? Dependiendo de la parasitosis que sea, ¿sí? Entonces, puede tener sangre, moco, pus, alimentos sin digerir. Aquí me faltó, puede haber hasta grasa, ¿sí?
Giardia lamblia, por ejemplo, o Giardia duodenalis, podemos tener una diarrea o esteatorrea, ¿verdad? Que son materia fecal con grasa, ¿sí? Entonces tenemos esta clasificación o estos dos tipos de clasificación. Esta va a ser por clínica o por evolución o curso agudo a crónico, ¿sí? El agudo o la diarrea aguda se ha mantenido por menos o en el transcurso de 2 semanas y puede ser de origen infecciosa, una intoxicación o bien por consumo de fármacos. Por ejemplo, hay antibióticos que pueden causar diarrea, ustedes los prescriben y la persona tiene diarrea y piensan que tiene una infección y no es por los antibióticos. Cuando son infecciosas asociadas a lo que vamos a ver en nuestro curso, puede ser por frecuencia causada por entamoeba histolítica, es una amiba, giardia, que es un flagelado, o cryptosporidium, que es una coccidia, ¿sí? Entonces, en general, estos causan diarreas agudas. Una vez que adquirimos la infección, en 24, 48 horas ya tenemos esa diarrea y se puede mantener hasta 2 semanas. En algunos casos puede pasar y dejar de ser aguda a crónica, ¿sí? Crónica, tenemos evacuaciones diarreicas durante más de 4 semanas. No quiere decir que todos los días tenemos diarrea, ¿sí? O sea, 3 evacuaciones al día diarreicas, imagínense, por 4 semanas, pues ese paciente, pues literalmente estaría en cama con problemas de salud graves. La diarrea por evolución crónica a lo que se refiere es que el paciente les va a decir, pues es que hay días que tengo diarrea, pero luego ya me siento bien, hago evacuaciones, hasta curso con estreñimiento. Y ustedes preguntan, ¿y eso cuánto tiempo tiene que está pasándole? Y les va a decir, pues 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, la diarrea crónica es intermitente. Puede ser un día sí, un día no, un día sí, 2 días no, ¿verdad? Puede ocurrir. Por ejemplo, giardia, a veces tiene cuadros diarreicos. Hoy estoy más o menos bien y he estado 5 días bien y al sexto una diarrea explosiva, severa, fétida, dolorosa, porque es pues así explosiva, ¿verdad? Entonces a eso se refiere crónica. Evacuaciones diarreicas intermitentes durante más de 4 semanas, ¿sí? Y pues no necesariamente es infecciosa, a veces puede ser hasta por alimentos. Pero cuando es el que puede causar una diarrea crónica es entamoeba histolítica. Bueno, aquí me faltó giardia lamblia, cryptosporidium, en general no. Cryptosporidium da diarreas agudas porque puede generar hasta 20 evacuaciones por día. Entonces el paciente se descompensa muy rápido y en general se trata, ¿sí? Pero los otros parásitos no. Entonces, estos tenemos diarrea aguda casi todos los días, varias evacuaciones al día, y la crónica, evacuaciones durante un periodo de tiempo largo, más de 4 semanas, ¿verdad? Y puede haber días en los cuales la evacuación es normal o incluso puede haber estreñimiento, ¿sí? Tenemos otro tipo de diarrea que se asocia con otros problemas. Podemos tener, y a ver si aquí me explico, diarrea de acuerdo a su origen puede generarse el problema a nivel intestino delgado y se dice que es de origen alto. Y esto pues está en el intestino delgado, el paciente va a tener problemas para digerir los alimentos. Entonces se asocia al síndrome de mala absorción. Y uno de los parásitos, no el único, es giardia duodenalis. Este flagelado lo que hace es bloquear la absorción. Se libera la bilis, las enzimas pancreáticas, ocurre todo lo que tiene que ocurrir en el intestino delgado, duodeno y yeyuno,
Sin embargo, como la giardia está obstruyendo, se pega a la mucosa intestinal, pues no permite que ese alimento que se puede digerir sea absorbido, ¿sí? Entonces, hay un proceso inflamatorio y la materia fecal generalmente es fétida, clara, puede ser hasta blanquecina, ¿verdad? O amarillenta o blanco amarillento. Y cuando viene con esas condiciones y además puede presentar grasa, podemos saber que esa diarrea se asocia a un problema inflamatorio que está ocurriendo, o podemos sospechar, no saber, sospechar que está ocurriendo un problema a nivel de intestino delgado, ¿sí? Cuando la diarrea o el proceso inflamatorio asociado a esas modificaciones en el tubo digestivo ocurren en el intestino grueso, generalmente hay un síndrome disintérico, ¿sí? Ese síndrome disintérico puede ser que hay una diarrea y en esa diarrea puede haber, no siempre, sangre, ¿verdad? Y moco. Si tenemos una diarrea por Cryptosporidium que afecta al intestino grueso, este es un parásito intracelular, generalmente no se observa mucha sangre, pero sí se observa mucho moco, ¿sí? En el caso de Entamoeba histolítica y Balantidium coli, además de moco puede haber pus y hay sangre visible. Y eso, pues, se conoce como síndrome disintérico. Aquí les voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan cuando vieron bacteriología. Si tengo un paciente que tiene diarrea con sangre visible, ¿verdad? Puede haber moco. ¿Qué bacteria causa eso? Yo aquí nada más puse ejemplos de parásitos que vamos a ver en el curso. ¿Se acuerdan qué bacteria hace eso? Shigella. Shigella, exactamente. Ajá. Entonces, ahí es cuando se hacen los, ahí se me fue la palabra. Los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Yo tengo los mismos síntomas, pero el origen o la etiología es diferente. Entonces, si quisiéramos agregar bacterias, pues aquí tendríamos que agregar Shigella, aquí podríamos agregar Salmonella, ¿verdad? ¿Sí? Aquí podríamos también agregar, bueno, en estas generalmente acá pues muchas bacterias, pudiéramos agregar hasta Helicobacter pylori, aunque no está en el tubo digestivo, pero podría asociarse. Aquí podríamos agregar Pseudomonas, ¿no? Entonces, otras bacterias. Pero bueno, aquí nada más están organismos que vamos a ver en este curso. Lo más común es que usemos el término agudo o crónico. Diarrea aguda o crónica. Algunos síndromes asociados a diarrea. Bueno, pues ya mencionamos acá el síndrome de mala absorción deficiente de alimentos a nivel intestinal y generalmente a nivel de intestino delgado, que es donde se lleva a cabo la degradación o la digestión, digamos, un poco avanzada y absorción de nutrientes. El síndrome disentérico, que ya también lo mencioné antes, que es la famosa disentería, en donde hay evacuaciones, ¿verdad? Con moco, sangre, y a veces puede haber poca materia fecal, que eso es lo característico de la shigellosis, ¿sí? Puede haber dolor, mucho dolor a nivel de colon, ¿verdad? Dificultades incluso para defecar o quedarse con la sensación de que pues ya hice, pero no fue suficiente, ¿verdad? Puede haber cólicos, pujo, tenesmo, y según la parasitosis puede haber fiebre, ¿sí? Esto que ven aquí puede ocurrir en amibiasis intestinal por Entamoeba histolítica dispar o por Shigella, ¿verdad?
alguno de estos síntomas, pues no necesariamente puede haber, por ejemplo, fiebre, no necesariamente puede presentarse en Balantidium coli, aunque puede ocurrir, ¿sí? Y tenemos esta última que es una que también se puede considerar, ¿verdad? Por ejemplo, la diarrea ficticia o pseudodiarrea, que es lo mismo una diarrea no infecciosa, que puede ser por alimentos, medicamentos, o por ejemplo, la intolerancia a la lactosa que causa diarrea, pues no hay un problema infeccioso, no hay un problema orgánico o por los órganos, sino simplemente porque no tenemos las enzimas necesarias para degradar la lactosa y las bacterias que están en el tubo digestivo pues hacen unas funciones que no son muy convenientes, ¿verdad? Entonces, estas son diarreas no infecciosas. O cuando se toman purgantes, ¿verdad? También. Muy bien. Bueno, ¿qué consideraciones importantes deben de tenerse si vamos a buscar una parasitosis intestinal? Aquí pues las vamos a ver enfocadas a protozoarios, pero esto mismo podría ser enfocado a parasitosis causadas por helminthus, ¿sí? Entonces, ¿qué les puede ayudar a ustedes saber si la parasitosis o la diarrea puede asociarse a un proceso infeccioso o no? O bien ser una diarrea ficticia, ¿sí? Entonces, ¿qué le pueden preguntar ustedes? La alimentación, el número de evacuaciones y cuánto tiempo, cuáles síntomas ha ido presentando desde que ha notado el cuadro diarreico. Fíjense bien, aquí estamos hablando solamente de diarrea, ¿sí? Si ha tenido alteraciones en su estado de salud, por ejemplo, pérdida de peso, a veces hasta cambios de color en la piel, si tiene anotado dolores particulares, hasta la visión borrosa, cosas así, ¿sí? Bueno, la visión, yo estoy pensando en una helmintiasis, en donde en los ojos se nota que tiene algún problema, no necesariamente intestinal, pero bueno, puede estar asociado. Si son durante la noche o durante el día, hay parásitos que causan un poco de diarrea y estos migran, estos parásitos, pensando en helminthos, migran durante la noche, se mueven, ¿verdad? Para salir del hospedero o del paciente. Entonces, eso también, ¿verdad? Serían algunas de las preguntas que se podrían hacer. Ya ustedes en su práctica médica, pues les dirán cuáles son más relevantes o cuáles faltan aquí. Estos son algunos ejemplos de lo que nosotros vamos a necesitar preguntar para poder abordar las parasitosis que vamos a ver en este curso, ¿sí? Y son las más frecuentes. Y bueno, de las características de la materia fecal, pues ya las habíamos visto, la consistencia, ¿verdad? Lo que hay ahí, el color, el olor, si es que lo pueden decir, si no, pues eso se resalta en el laboratorio, pero la consistencia sí es muy importante y les digo, hay médicos que tienen en su consultorio la hojita con la escala de Bristol para que el paciente les pueda decir, pues más o menos así, ¿verdad? Y el volumen. Ese volumen puede ser preguntarles cuántas evacuaciones al día, ¿sí? Si consideramos que un promedio de 300 gramos al día, pues ya sabríamos más o menos cuánto está evacuando por día. Entonces, esto también es importante para considerar en estas parasitosis. Bueno, sí, ahora, pensando en la diarrea, ¿por qué nos enfocamos a diarrea? Los parásitos intestinales también pueden llegar a causar estreñimiento. Sin embargo, cuando hay estreñimiento no es algo frecuente.
El estreñimiento casi siempre va alternado con una diarrea, ¿sí? Entonces, por eso lo consideramos aquí. En la diarrea crónica está implícito que hay periodos en los cuales el paciente evacúa normal o tiene estreñimiento. ¿Me explico en eso, jóvenes? ¿Alguien que me diga si me explico? ¿Sigo en clase o ya me salí? ¿Puede repetir, maestra? Sí, la pregunta es, si me explico, que estamos hablando de diarrea, pero las parasitosis intestinales también pueden causar estreñimiento. Pero en general, las parasitosis en algún momento causan diarrea. Y durante la diarrea que consideramos crónica, hay etapas con diarrea y puede haber evacuaciones normales y evacuaciones, estreñimiento, con una materia fecal, pues si no en la escala 1 de Bristol, sí en la escala 2, donde ya no son pastosas, no son suaves, son un poco más duras, ¿sí? O sea, si me explico que no se vayan a pensar que las parasitosis intestinales no pueden causar estreñimiento, sí pueden causar, ¿sí? Pero en general, en algún momento de la parasitosis hay diarrea. Eso es lo que quiero saber si me explico. Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, les puedo decir, para dar un ejemplo, Giardia lamblia causa esteatorrea. Con decir yo esteatorrea, pues voy a decir materia fecal, diarreica, blanco-amarillenta, fétida, grasosas. Pero, si yo le agrego diarrea crónica, heces fecales, bueno, causa una diarrea crónica o esteatorrea. Si yo digo diarrea crónica, con decir diarrea crónica, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué va implícito ahí? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que Giardia lamblia causa una diarrea crónica con esteatorrea. Que alrededor de 4 semanas ha tenido diarrea, aunque no sea pues totalmente, aunque no sea siempre. Puede tener, de hecho causa estreñimiento, ¿sí? Entonces, exactamente, durante 4 semanas ha tenido periodos de diarrea con materia fecal, grasosa, fétida. Bueno, eso de explosivo ya es otra cosa, pero blanco-amarillenta es porque no se degradan bien los alimentos, ¿sí? Muy bien. Efectivamente a eso me refiero. Bueno, entonces, si el paciente solamente refiere que ha tenido esa diarrea por poco tiempo o en el lapso de 2 semanas cuando acude con ustedes, pues estamos ante una diarrea aguda. ¿Qué le podemos solicitar a ese paciente? Aquí sí, consideré todo lo que, o en general lo que le podrían solicitar para que ustedes vean, ¿sí? Estudio en heces, el cultivo bacteriano o viral, el famoso coprocultivo, o para buscar rotavirus o algún otro virus por ahí, ¿sí? Entonces se pueden solicitar cultivos bacterianos o virales, que son los coprocultivos o cultivos virales. Los exámenes coproparasitoscópicos. Aquí, si es una diarrea aguda, ¿cuál coproparasitoscópico solicitaríamos? ¿Cuantitativo o cualitativo? Si es una diarrea aguda, ¿qué nos convendría más, cualitativo o cuantitativo? ¿Cuantitativo?
cualitativo, porque generalmente dijimos que las diarreas agudas están más asociadas a protozoarios. Y en los protozoarios, los cuantitativos casi no se utilizan, porque aquí salen a veces con que se vea un protozoario un quiste de entameba histolítica, con eso el médico ya le da el tratamiento. Bueno, los cualitativos pueden ser los directos o los de concentración, ¿sí? Y el más conveniente pueden ser Faust o Ricci. Y ahí se involucran protozoarios y helmintos, ¿sí? En una aguda, en general, son los cualitativos. Estoy pensando, en una parasitosis con diarrea del helmintos, pues tendría ya que sospechar forzosamente de qué parasitosis por helminto es para solicitarle un cuantitativo a un paciente que tiene una diarrea aguda. Pero en general, cuando los pacientes tienen diarreas agudas, no se solicitan cuantitativos, porque lo que importa es el diagnóstico un poco más rápido. Sí, estoy pensando. Digo, para que no se quede usted con la idea de que es totalmente incorrecto. Pero no, en general no se solicitan cuantitativos. Sí. Bueno, también hay más estudios. Aquí nada más es que quiero que vean pruebas inmunológicas y algunos análisis clínicos. Puse los que se pueden relacionar a lo que vamos a ver. La biometría hemática, porque de estas las parasitosis en general pueden causar un aumento en algunas células, neutrófilos, macrófagos, según sea el parásito, o pueden causar una mayor producción, una pérdida de eritrocitos, porque puede haber úlceras en el intestino y eso se refleja a nivel sistémico. Entonces, una biometría hemática generalmente es indispensable cuando se hace un diagnóstico en un paciente que tiene una diarrea aguda. Y ya, si necesitamos ver directamente en la materia fecal, pues se buscan antígenos microbianos, parasitarios o virales. Eso también se puede hacer directamente en la materia fecal. Y pues estudios de gabinete, las resonancias magnéticas, las tomografías, contrastadas o no, hasta radiografías contrastadas se pueden utilizar para ver sobre todo, dependiendo del estudio, a nivel local o, por ejemplo, cuando hay muchos nemátodos que están enrollados como Ascaris lumbricoides que mide hasta 30 centímetros, están ahí haciendo una bola intestinal, obstruyendo el intestino, pues hasta en una radiografía contrastada se ven, porque el gusano se come el contraste. Entonces se puede visualizar fácilmente hasta en una radiografía, ¿sí? Bueno, en las diarreas crónicas, pues también se hacen cultivos. Aquí ya los exámenes, los estudios coprológicos y de los coproparasitoscópicos, en estas generalmente sí son cualitativos y cuantitativos. Se piden tinciones de materia fecal porque lo más probable es que haya quistes, huevos, larvas de gusanos y algunas pruebas especiales que veremos más adelante. Y pues lo mismo, biometría hemática, algunos estudios funcionales como estudios hepáticos, ¿verdad? Para ver algunos otros problemas. Y bueno, igual los estudios de gabinete. ¿Qué es lo que quería yo con esta diapositiva? Lógicamente, pues hay que sospechar de qué está causando esa diarrea aguda o crónica para determinar qué estudios hacemos. A lo que quiero es que no se queden con la idea de que solamente un estudio coproparasitoscópico, y yo lo sé que no se van a quedar con esa idea, y ni la tienen así, porque ustedes son médicos en formación, que
el estudio coproparasitoscópico para buscar si hay o no hay parásitos y cuál parásito hay, eso pues puede ayudar al diagnóstico. Pero a veces hay parasitosis, como vamos a ver, intestinales, que no necesariamente nos van a resultar el diagnóstico de solamente hacer el estudio, porque a veces no lo vemos en el coproparasitoscópico. Entonces, combinando métodos de diagnóstico más la historia clínica, pues nos podemos auxiliar a hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Y bueno, estos son algunos protozoarios que vamos a mencionar en el curso y que vamos a ver la siguiente semana, asociados a infecciones intestinales. Tenemos esta clasificación que es arbitraria, pero con fines de que nos podamos facilitar la vida en este semestre, en este curso, los clasifico de esta manera. Patógenos primarios clásicos, en los cuales primero se piensa cuando hay un problema de diarrea o una gastroenteritis. Giardia duodenalis, que antes se conocía como Giardia lamblia o Giardia, bueno, ahora ya se conoce eso de intestinalis o duodenalis, está en cuál queda primero, pero es Giardia, ¿verdad?, que antes se conocía como Giardia lamblia. En muchos textos todavía está como Giardia lamblia, ya no es su nombre correcto. Entameba histolítica, que ya no podemos decir solamente entameba histolítica, siempre se pone entameba histolítica, entameba dispar, porque microscópicamente son difíciles de diferenciar. Se tiene que hacer un estudio genético para saber si era entameba histolítica o era entameba dispar, lo que estamos viendo. Cryptosporidium parvum y Balantidium coli, que es el único ciliado conocido que afecta a los humanos y que los casos son poco frecuentes, ¿sí? Tenemos también oportunistas que se consideran emergentes y algunos reemergentes, y aquí está Cryptosporidium parvum, Cystoispora belli, antes conocido como Isospora belli, y Ciclospora, la especie principal Cayetanensis. ¿Por qué pongo aquí Cryptosporidium parvum y acá? Porque anteriormente era considerado solamente emergente y oportunista. Sigue siendo oportunista, pero cada día los casos de la criptosporidiosis aumentan. Entonces, se considera emergente, pero ya es un patógeno o un parásito que se debe considerar como causal de diarrea cuando las evacuaciones son más de 6 al día, o incluso si son 20, se sospecha de cualquiera de estos, ¿sí? Y de patogenicidad discutida, Entameba coli, Endolimax, Nana, Yodameba bushli, que son amibas, Chilomastis mesnili, Pentatrichomonas hominis, también conocida como Trichomonas hominis, que son flagelados, y Blastocystis hominis, que este parásito o este patógeno ha estado en el reino fungi. Primero se dijo que era una levadura, luego se dijo que era una amiba, y luego se dijo que era una coccidia, y ahora pues está en un reino, ni siquiera en el protista, sino en el reino cromista, pero se sigue reportando como de interés cuando se diagnostican protozoarios intestinales, aunque ya no se considere como tal protozoario, según las clasificaciones actuales. Entonces, y pues que por ahí he de platicarles que cuando empecé a dar clases a medicina hace muchísimos años, traían su materia fecal en periodo de exámenes y la mayoría de los estudiantes de medicina salían positivos con Blastocystis hominis. ¿Por qué? No lo sé, pero era algo que pasaba, ¿sí? Y bueno, ya para dejar aquí,
Entonces, la siguiente clase, en un rato más, les subo esta presentación para que vean ustedes las imágenes y poder platicar al respecto de ellas la siguiente semana. Entonces, en general, los protozoarios pueden tener 2 estadios: trofozoitos, que son las formas móviles y que se reproducen, sea sexual, que nada más es Ballantine coli, y asexualmente la mayoría de los protozoarios de interés para el humano. O otra etapa, otro estadio, que son los quistes, que son las estructuras de latencia, ¿sí? Y tenemos otros protozoarios que no son ni flagelados. Aquí nomás están este flagelado. Bueno, estos dos flagelados, estos dos son flagelados, aunque este tenga el nombre de pientameba, es un flagelado, ¿sí? Amibas, aquí me falta un ciliado, y las coccidias que tienen oquistes maduros, inmaduros, ¿sí? Bueno, ya veremos esos estadios más adelante, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar aquí, ¿sí? Todos los estudios que se pueden hacer o métodos para obtener muestras. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o algo. No me dejen hablar sola. Bueno, vamos a dejarles una tarea para que me ayuden la siguiente semana, porque si hay algo que me estresa es hablar yo sola como si yo fuera la única que sabe, y no es así. A ver, déjenme. Héctor Alejandro, ¿está por ahí? Creo que no. José Alejandro. Sí, aquí estoy, maestra. Bueno, José Alejandro, usted para la siguiente semana, aquí tengo yo explicados algunos métodos. Nos va a explicar cómo se hace la sigmoidoscopía, ¿sí? Acá las tengo. Hay diferentes tipos, ¿sí? Usted nos va a explicar el fundamento de la sigmoidoscopía. ¿Sí, Alejandro? Sí, está bien, maestra. Cuando llegue yo a hablar sobre esto, usted va a empezar y yo ya hablo de esta, o usted habla de esa, ¿sí? Sí. A ver, aquí tengo a alguien con tachita. Alex Salatiel, ¿está? Alex. Bueno, va a tener otra tachita. Tengo otro con tachita. Ramírez Alonso Rogelio. Sí, aquí estoy. Bueno, Rogelio, usted nos va a explicar cómo se hace la amiba en fresco. ¿Sí? Sí, seguro. Bueno, es que aquí nada más he apuntado los que les he preguntado aquí, pero de las grabaciones no tengo. Bueno, a ver si no. No sé si me suena como que Abril ya ha participado. Abril Adanelli. ¿Está? ¿Abril? No. Sofía Gabriela. Sí, aquí estoy.
Bueno, Sofía, usted nos va a hablar de sondeo duodenal. ¿Sí? Ok. Y el resto no se escapen, porque ya son métodos que ustedes pueden hacer, ¿sí? Bueno, entonces, la semana siguiente vamos a ver rápidamente estos métodos, porque los vamos a ocupar en teoría y más que nada, pues vamos a ver de manera así muy rápida fotografías de las amibas, de los flagelados, porque cada uno de ellos los vamos a revisar en teoría. Entonces, lo más emocionante es verlos en vivo y pues no hay emoción aquí, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas, nos veríamos la siguiente clase que es mañana, ¿sí? Y pues por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta o algo. Si Maestra, no, sí, dígame. para esas tareas que nos dejó, ¿es para la siguiente clase de De laboratorio? laboratorio. Ah, ok. Explicar en qué consiste, así brevemente, ¿verdad? Solamente. Para el laboratorio, sí, la siguiente semana. Ok, gracias. De nada, usted. Bueno, si no hay más, nos vemos el día de mañana y ya voy a dejar de grabar. Si no, luego se me olvida. Nos vemos mañana, jóvenes, pues. Hasta Adiós. mañana. Gracias. Mañana, que estén bien. Gracias. Gracias. Sí, maestra. Gracias. Luego, buenas Gracias, maestra, tardes. hasta luego. Nos Hasta vemos, luego. Yola. Hasta luego, José. Gracias.